La cuestión es que en guaraní, un acento, o lo que llamamos un puso, que es una especie de coma suspendida entre dos vocales, el uso de eso automáticamente ya crea diferencia en el significado. Y te doy en una palabra tres casos, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo mboí, y yo digo se añemboí. Y mboí en ese caso es desvestirse, o desnudar, o desnudarse, ¿verdad? Y el otro va a ser mboí, C-U, mboí. Bueno, y allí el acento está en la O. En el otro caso anterior está mboí. Mboí sube, se añemboí, oñemboí, etc. De desnudar o desvestirse. Y el último caso es mboí. Mboí que es seccionar, cortar. Mboí so o. Bueno, esa es la misma palabra. O por ejemplo, que yo te diga cuá de agujero, hoyo, ¿verdad? O y cuá, algo que está perforado, creado, como decimos comúnmente, cuá de dedo, y allí la A final es nasal, cuá. Pero nosotros identificamos sin problema, ¿verdad? Y lo otro es QA, QA que es la cintura, ¿verdad? Y vas a mirar y prácticamente son las mismas letras. ¿Qué cambió? Hay veces es un acento y hay veces la presencia del pulso. Y en este caso que vos decías, PUA, se apuanamó, por ejemplo, se apuan. PUA es levantarse, al despertarse. Apague, apuan, digo. Apague, apuan, ¿verdad? En este caso es PUA. Hay un pulso y la A es nasal. Y en el otro caso que mencionaste, lo que es, tiene una fibra redonda, o es redondo, ¿verdad? Es apuá. Apuá. Pero sin la nasalidad. En el caso de PUA, allí es nasal. Se apuá. No es se apuá, sino se apuá. Y en el otro caso es iyapuá. ¿Cuál iyapuá? Poja. En Yambapuana dice la gente. Ahí dice, uno está en una conversación ya larga y dice, Yambapuana. Y eso es darle fin a algo, ¿verdad? Es redondear algo, redondear la idea.